estuvimos viendo todo lo que es la parte de defectos que se producen por la fisuración por hidrógeno en la soldadura. Ahora vamos a entrar ya propiamente en defectos. Vamos a identificar los defectos principales en todos los procesos de soldadura o defectos que ocurren en la soldadura propiamente. Y vamos a estudiar también o mencionar, hablar acá de los ensayos no destructivos que se practican para evitar estos defectos, ¿sí? Bueno, empezamos con la porosidad. Y dice que se usa para describir los huecos globulares libres de todo material sólido, ¿sí? Pusieron acá libre de todo material sólido, que se encuentra con frecuencia en los cordones de soldadura. En realidad, los huecos son una forma de inclusión que resultan de reacciones químicas que tienen lugar durante la aplicación de la soldadura. Difieren de las inclusiones. Fíjense, primero dijimos que es una forma de inclusión, pero que difieren de estas inclusiones de escoria en que contienen gases y no materia sólida, ¿sí? Las inclusiones de escoria, entonces, tienen materias sólidas, mientras que estas poseen gases. Las inclusiones de escoria, propiamente, otro defecto de soldadura, son óxidos no metálicos que se encuentran a veces en forma de inclusiones alargadas o globulares. Acá se puede ver este pedacito, perdón, este pedacito acá, este punto es una inclusión de escoria. Vamos a ver más adelante. Que se encuentra a veces en forma de inclusiones alargadas o globulares en los cordones de soldadura. Durante la formación del cordón y la subsiguiente solidificación del metal de la soldadura tienen lugar varias reacciones químicas entre los materiales. El fundente, ahora estamos hablando de los materiales fundentes. Con la escoria producida, algunos de los productos de dichas reacciones son compuestos no metálicos solubles solo en cierto grado en el metal fundido. Debido a su menor densidad, tienen que buscar la superficie exterior del metal fundido, salvo que encuentren restricciones para ello. Entonces, debido a su menor densidad, tienden a buscar la superficie exterior. Por eso es que sale ahí. Vamos a ver en otra figura, en una foto propiamente más adelante, ¿verdad? Pero tienden a buscar la superficie exterior, ¿sí? De la soldadura. La falta de fusión es otro defecto de la soldadura, y que es el agrietamiento del metal de la soldadura. Tienen más probabilidades de ocurrir en la primera capa de soldadura que en cualquier otra parte, y de no repararse continuará pasando a las demás capas al ir siendo depositadas cuando se encuentra el problema de agrietamiento de la primera capa del metal de soldadura. Pueden lograrse mejoras aplicando uno o más de las siguientes modificaciones. Modificar, dice, uno es modificar el manipuleo del electrodo o las condiciones eléctricas y lo que cambiará el contorno o la composición del cordón. Dos, disminuir la rapidez de avance para aumentar el espesor del cordón, aportando con ello más metal de soldadura para resistir los esfuerzos que están generando. Y por último, auxiliarse con precalentamiento para modificar la intensidad del sistema de esfuerzos que se está imponiendo. Entonces, fíjense cómo acá podemos ver este borde, ¿sí? Que no se sumó al borde, no se fusionó, vale el juego de palabras, con el metal de aporte, sino que finalmente quedó como metal base y metal de aporte bien separado. Entonces, eso es lo que habla es el agrietamiento del metal de soldadura. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en la primera capa? ¿Por qué la primera capa? Porque es la que llega propiamente al metal base.
Otro de los efectos son las fisuras. El agrietamiento de las juntas soldadas ocurre por la presencia de esfuerzos en varias direcciones localizados que en algún punto rebasan la resistencia máxima del metal. Después que se ha enfriado una junta soldada, hay más probabilidad de que ocurra el agrietamiento cuando el material es duro o frágil. Un material dúctil soporta concentraciones de esfuerzos que pudieran ocasionar la falla del material duro o frágil. Entonces acá vemos cómo se van, en este punto, en esta imagen podemos ver mejor el agrietamiento, ¿sí? Después tenemos la falta de penetración o penetración incompleta. Esta expresión se usa para describir la situación en que el metal depositado y el metal base no se funden en forma integral a la raíz de una soldadura de filete. Aunque la penetración incompleta puede deberse a unos cuantos casos a falta de disolución de los óxidos e impurezas de la superficie, las condiciones de transmisión de calor que existen en la junta son una fuente más frecuente de son una de las fuentes más frecuentes de este efecto. El área que no se funde permite concentraciones de esfuerzos que pueden resultar en fallas sin deformaciones apreciables. Acá podemos ver en esta imagen principalmente que la soldadura llegó hasta acá, no llegó hasta la raíz. Entonces, esta es una penetración incompleta, que es lo que generalmente recuerdan cuando hablábamos de la necesidad del electrodo de base celulosa, de base celulósico, en el cual decíamos que era bueno para la primera pasada para asegurar la penetración, porque tiene una penetración de raíz. Entonces, era para que justamente el material de aporte pueda llegar hasta acá. Varios factores inciden, empezando por el electrodo, luego la junta que se propone, ¿verdad? La junta que se diseña en el proyecto, y después el aseguramiento por parte de la experiencia del soldador para tener esa penetración completa. Yo había mencionado, creo, en esa clase, que el electrodo de base celulósico es un electrodo utilizado principalmente en cañerías. ¿Por qué? Porque la cañería justamente nosotros no podíamos ver por dentro qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces nosotros necesariamente debíamos asegurar la primera pasada. Y cuando decimos la primera pasada es eso propiamente, ¿verdad? Si yo tengo así en la primera pasada, yo utilizo el electrodo, se marca la diferencia potencial, se genera el desprendimiento de electrones y el material desprendido del electrodo debe saltar y llegar hasta este punto, hasta la raíz. Si yo uso un electrodo que no tiene esas condiciones, probablemente el material de aporte vaya quedando por acá y no tenga esa buena penetración. En una cañería, perdón, en una junta que no exige tanta, ¿cómo le voy a decir? O que no tiene tantas exigencias estructurales posteriormente, hasta pasaría desapercibido, pero en una estructura o en una junta que que va a tener solicitaciones o requiere de esta exigencia, yo no puedo estar la consecuencia de una mala junta o de una junta mal soldada pueden ser catastróficos en el caso de una cañería, de un tanque, de un fuselaje, de una cubierta, de un buque. Pueden ser catastróficos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de carga que está transportando, desde personas hasta productos inflamables, ¿verdad? Esto estaban ustedes viendo todos los problemas que se tuvieron o que se tienen en los golfos, ¿verdad? Tuvimos hace poco, el último creo que fue en el Golfo de México, donde el derrame que tuvo BP fue bastante, British Petroleum, fue bastante grande, varios miles de millones de dólares se tuvieron que
multar, ¿verdad? Tuvieron que recibir ellos como multa para poder resarcir el daño ambiental y aún así el daño ambiental era incalculable, ¿verdad? Un buque que transporte petróleo crudo, que tenga un derrame en alta mar puede generar, o en algún puerto, puede generar una catástrofe a nivel ambiental muy grande. De igual forma también ocurre esto con un buque que puede estar, una barcaza que puede estar trayendo combustible acá, y la barcaza, a nosotros nos ocurrió había bajante en el río y teníamos que hacer el alige de las barcazas, que es el pasar de una barcaza a otra, el producto que vos estás trayendo por una cuestión de calado. Entonces, hicimos una ligia allá en Pilar. O sea, hicimos, digo, porque el producto que traíamos era nuestro, pero se hizo la ligia, hizo la empresa transportadora, que es otra, que tiene un seguro, tienen varias cosas. Ellos hicieron el alige, y el alige a la barcaza nueva, había sido la barcaza nueva, tenía una fisura y no se detectó, era una fisura en la soldadura, y empezó a perder combustible, y a medida que se cargaba, la fisura iba aumentando, entonces tuvieron que parar, desagotar todo otra vez. Fue un problema. ¿Y por qué? Porque tal vez esa barcaza antes traía un material diferente al combustible, un producto diferente, puede ser aceite, que es un poco más pesado, eh, puede ser algún tipo de grasa o algún tipo de grano, no recuerdo yo. Perdón, ni recuerdo qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, sé que la consecuencia fue porque no nos llegaba el producto, ¿verdad? Pero esos son los defectos que uno a simple vista a veces no lo ve, pero después tienen consecuencias bastante graves. Después tenemos el tema de socavamiento o mordeduras. Se emplea este término para describir A, la eliminación por fusión de la pared de una ranura de soldadura en el borde de una capa o cordón, con la formación de una depresión marcada en la pared lateral en la zona que debe unirse por fusión la siguiente capa del cordón. Fíjense que acá aparece como una depresión, dice, ¿verdad? Tenemos esto así. Acá tenemos mucho más acentuado, ¿sí? Que es en realidad, esto pues tendría que tener esta misma forma, tendría que ser así, debe terminar así, no una depresión como tenemos acá. Entonces eso es una socavación o una mordedura. Una socavación viene del propio término de socavar el suelo, en donde el suelo en realidad va perdiendo sustento, parece, y va erosionándose, y uno no percibe hasta que después se da cuenta y está totalmente socavado, produciéndose un debilitamiento propio en el punto de contacto. La reducción de espesor del metal base en la línea en la que se unió con fusión en el último cordón de la superficie también es un punto donde se puede identificar esta socavación o mordedura. El socavamiento en ambos casos se debe a la técnica empleada por el operador. Cierto electrodo, una corriente demasiado alta o un arco demasiado largo puede aumentar la tendencia de socavamiento. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver unos efectos, causas y soluciones. ¿Sí? Vemos acá manchas de soldadura que pueden aparecer. Estas manchas no generan un rechazo en la calidad de la soldadura, pero sí puede generar una preocupación. Empieza por una preocupación porque no se tomaron todos los recaudos, y esa mancha puede ser una quemadura, eh, una, una mala práctica del soldador. eh, eh, pudo utilizar ese punto para encender su electrodo, quiere decir que él no está preparado para realizar esta junta, ¿verdad? O sea, o cualquier junta de soldadura, o varias otras, ¿verdad? Otras causas. No, como le digo, no es un defecto que pueda generar, pero sí que pueda generar un rechazo, pero sí genera un punto de alerta para control de calidad de la capacidad del soldador.
Luego tenemos la partícula de hierro, que es lo que tenemos acá, que son desprendimientos que se pueden dar. La marca del electrodo, como les dije. Tenemos pintura. La pintura puede generar un defecto en la soldadura porque son gases muchas veces inflamables que no permiten el normal depósito del material de aporte. Nuevamente tenemos las salpicaduras de la soldadura, quiere decir que estoy tomando tal vez parámetros de intensidad o de tensión diferentes o el electrodo no es el adecuado. Rasguños de la chapa, que si bien no hacen a la soldadura, pudo haber sido generado por una tensión o una sobretensión en alguna parte de la estructura molecular, generó eso, ¿verdad? Durante el enfriamiento, cosas así. Recuerden que esta figura está ampliada, ¿verdad? Ahora vamos a entrar más en defectos de soldadura, causas y soluciones. Esto acá son las imágenes, son bastante ilustrativas, ¿verdad? Donde vemos la porosidad. Y fíjense, acá tenemos un punto que nosotros miramos así y decimos, bueno, un punto no se soldó bien, no, pero en realidad es un poro que se generó ahí y como dijimos que son gases que se quedan ahí, no hay material ahí en ese punto. Entonces tenemos las causas por las cuales se generó la porosidad y tenemos las soluciones que podemos brindar. Eso pido yo que vayan viendo ustedes puntualmente, ¿verdad? Pues no voy a leer causa. Está sí relacionado, ¿verdad? Pero es mejor que lo vayan viendo ustedes para poder yo voy a hablar más en términos genéricos y después si quieren podemos volver a caso por caso, ¿verdad? Por ejemplo, dice la alta velocidad de enfriamiento en la soldadura, aumentar el calor absorbido, el precalentamiento, o sea, de esto ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mucho azufre en el metal base puede ser. Entonces, yo primero tengo que leer las características de la chapa que estoy utilizando, el tipo de chapa según la SAE, la ASME, la AWS, que me indica el tipo de material que estoy utilizando. Y en función a eso, yo utilizo un tipo de electrodo diferente, ¿verdad? Que tenga un bajo contenido de azufre. ¿Por qué? Porque ya tiene suficiente azufre la chapa, y etcétera, etcétera. Inclusiones. Fíjense que acá dice, ya estamos hablando de las inclusiones, las causas y soldaduras, ¿verdad? Las inclusiones que se pueden ir dando fracaso al remover la escoria. O sea, yo no removí muy bien la escoria, entonces las inclusiones, como dijimos, ya eran más partículas sólidas que están instaladas ahí. Después dice limpiar cuidadosamente el cordón de soldadura, la atmósfera oxidante en la soldadura, regular la llama de gas a neutra y así va identificando. Las grietas en las juntas, elevada rigidez en la junta, precalentamiento, soldadura defectuosa. Y acá vamos viendo tipo de grieta. Acá hablamos de una grieta tipo cráter, ¿sí? En este punto, la grieta transversal en el metal de aporte, la grieta transversal en la zona afectada por el calor. Recuerden que esto era la zona afectada por el calor, ¿sí? Teníamos así más o menos. Entonces, la grieta longitudinal que tenemos acá, la grieta del borde del cordón de soldadura, todo esto es lo que estábamos recién repasando, ¿sí? Luego tenemos las grietas en el metal base. El hidrógeno, los causantes de esta grieta en el metal base, tenemos el hidrógeno en la atmósfera del arco, ¿sí? La alta dureza de los aceros y nuevamente vamos al otro lado, tenemos las posibles soluciones que estamos identificando. Fíjense que acá esta figura que están viendo acá tenemos la grieta, ¿sí? Que es lo que está mostrando acá en este punto, debajo, ¿sí? Del cordón propiamente, se produce la grieta. Grieta transversa, ¿sí? Grieta en el material, en el material base. Entonces, fíjense, acá tenemos, estas son imágenes probablemente de rayos X que están siendo trasladadas, ¿sí?
Y ahora vamos a entrar en los ensayos no destructivos. Bueno, se denomina ensayo no destructivo también ND o por sus siglas en inglés NDT, a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. En los ensayos no destructivos estudiamos las discontinuidades internas de un material. Los ensayos no destructivos implican los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. ¿Por qué? Porque si bien yo estoy sometiendo a una exigencia al material, esa exigencia es mínima con respecto a la estructura molecular en la cual se generó ahí. Entonces, por eso es que estamos hablando de un daño imperceptible o nulo. En general, los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos acerca del estado de la variable a medir en los ensayos destructivos. Sin embargo, suelen ser más baratos para el propietario de la pieza a examinar, ya que no implican la destrucción del mismo. En ocasiones, los ensayos no destructivos buscan únicamente verificar la homogeneidad y continuidad del material analizado, por lo que se complementan con los datos proveídos en los ensayos destructivos. Los ensayos destructivos generalmente se hacen más a través de probetas para justamente que el costo no sea muy elevado. Eh, entonces uno utiliza probetas y de esas probetas saca lo que vamos a ver en la siguiente clase, que son los procedimientos de soldadura o procedimientos de calificación de soldadores. Entonces, por eso es que acá vamos a decir, no estamos trabajando tanto con lo que es o lo que hace al daño que se pueda generar, sino que es más bien esas probetas son utilizadas anteriores a un proceso de soldadura. Yo el proceso de soldadura ya lo hice con un soldador calificado a través de un proceso de soldadura, un procedimiento de soldadura, mejor dicho, y a través de una calificación del soldador y de la soldadura que voy a utilizar, que voy a aplicar, ¿sí? Algunos tipos de ensayos no destructivos. Fíjense que el primero que aparece es la inspección visual. Y dice, puede aceptar o rechazar una soldadura basada en una norma. Se detectan mordeduras, salpicaduras, dar uniformidad en la terminación es una de las más importantes. Voy a volver un poco y vamos a ver acá. Yo muestro esta soldadura, termina esta soldadura y le digo al de control de calidad, ven un poco, mira mi soldadura a ver qué te parece. De buena a primera no hace falta ni hacer nada para que el tipo identifique que ya hay un problema ahí. Imagínense si mira con lupa y ve todo esto, ¿sí? Entonces, esa primera inspección visual ya es, puta, va a decir el tipo acá, alguien está, después ve esta manchita acá, analiza él. Lógicamente, la experiencia para un control de calidad es muy importante, ¿sí? Esas personas hoy están altamente calificadas y altamente preparadas para llegar a ser un certificador o un control de calidad, ¿sí? Luego tenemos los ensayos del líquido penetrante. El líquido penetra por capilaridad en las fisuras, detecta defectos de superficie. Se utilizan para identificar irregularidades en la superficie de materiales que no tienen porosidad. Una vez finalizados los ensayos, el líquido se puede retirar en su totalidad, tanto que se queda en la superficie, tanto el que se queda en la superficie como el que penetra por la irregularidad. Vamos a ir otra vez a un esquema. Vamos a buscar uno acá. Acá, por ejemplo, vamos a tomar vamos a ver si podemos, perdón, vamos a descartar un poco este.
No sé qué hice, esperen un poco. ¿A qué? Me estoy yendo a cualquier lado. Esperen un rato. Aguántame cachito ahí. Bueno, ahí vamos a ver. Vamos a suponer que esta sea un cordón de soldadura y que yo no haya detectado o no haya visto en la superficie nada raro. O sea, estas grietas, eso no aparece. ¿Qué es lo que hace el líquido penetrante? Me obliga a mí a abrir acá hago una limpieza con una amoladora o una pulidora, limpio el cordón de soldadura, libero más o menos esto acá, ¿sí? Libero esta parte acá, saco la soldadura y limpio todo este cordón acá. Limpio esto, o sea, solamente queda esto, ¿sí? Después voy a volver a rellenar una vez que termine, pero yo tengo que ver en ese líquido penetrante los defectos superficiales. Entonces, acá arriba no hace falta que yo abra toda la soldadura, lógicamente. ¿Qué pasa? Yo llego acá, abro todo esto y encuentro acá un poro o una inclusión de escoria o encuentro una grieta, ¿verdad? Un poco más acá, a medida que voy escarbando. ¿Y cómo yo identifico eso? Y porque paso, el líquido penetrante es una pintura tipo, es una pintura de color violeta que se utiliza, que se pinta la superficie y posterior a eso se tira tiza encima. En aquellos lugares donde el líquido entró porque había un poro, una inclusión de escoria o una grieta, entonces la tiza queda ahí, pero se pierde la tiza y queda solamente el líquido. Entonces vos te das cuenta que ahí te queda una mancha negra, te queda otra mancha, perdón, roja, violeta, violeta. Entonces voy a decir, epa, acá hay algo. Entonces, ahí yo le estoy transmitiendo mi experiencia. ¿Qué es lo que agarra el jefe de soldadura con el de control de calidad? Le dice, el de control de calidad le dice, abrí un poco más. Entonces, él vuelve a limpiar un poquitito más abajo, ¿verdad? Creo que había una cantidad, no recuerdo si era hasta un cuarto del cordón de soldadura o puedes sacar en caso de que las discontinuidades o los defectos continúen, ya se tiene que rehacer, o sea, significa abrir toda la soldadura y volver a hacer, ¿verdad? Porque ahí ya supera lo que la norma o el control de calidad indica, ¿sí? Vamos a ver, ahora tenemos los ensayos, ya vimos inspección visual, vimos ensayos de líquido penetrante y ahora vamos a ver los ensayos de ultrasonido. Se basa en la velocidad de propagación del sonido en los materiales. Los ensayos de ultrasonido se hace un estudio de la propagación de la onda para ver si se encuentra alguna discontinuidad. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a poner esto así. Este es el espesor de la soldadura. Yo aplico, estoy haciendo un dibujo muy referencial, ¿sí? Entonces yo aplico un hierro que yo apoyo acá y él emite señales. Yo tengo acá un defecto. Acá puedo tener otro defecto. Acá puedo tener otro defecto. Entonces van las ondas, ¿sí? De ultrasonido. Este va y rebota. Entonces te marca un tiempo. Va, rebota, va y rebota. Entonces el tipo, vamos a hablar, acá tardó un minuto, estoy exagerando, eso es milésima de segundo, ¿verdad? Pero tardó un minuto, acá tardó 30 segundos, acá tardó 40 segundos, acá tardó otra vez 30 segundos, acá tardó un minuto otra vez. Quiere decir que acá encontró algo que él hizo que rebote el ultrasonido antes de la onda, antes de que llegue a la pared, ¿verdad? Donde finalmente debía rebotar. Entonces es otra forma. Las de partículas magnéticas, los ensayos de partículas magnéticas se utilizan para absorber discontinuidades en materiales ferromagnéticos.
un polvo metálico se somete a la acción de un campo magnético, se observan las discontinuidades como un polvo metálico se acumula en una zona determinada. Son partículas de hierro suspendidas en una solución o partículas secas, pueden ser visibles o fluorescentes. Se crea un campo magnético, por tanto, ahí sí se tiene una fisura, la intensidad del campo es mayor y atrae a las partículas indicando la presencia de un defecto. Solo aplicable a materiales ferromagnéticos, desmagnetizar luego la pieza. Se puede detectar falta de penetración, fisura, poros, inclusiones de escoria, hasta ahí. Fíjense que acá habla otra vez de desmagnetizar luego la pieza, porque eso es importante porque no puede quedar magnetizada. Entonces, esto a veces se utiliza más en fábrica que en un sitio de obra. Luego tenemos los rayos X. Yo tenía, señores, unas placas de rayos X, ¿verdad? Que tienen más o menos un largo de... Son como no es lo que nos hacen a nosotros cuando nos vamos a hacer un rayo X de alguna parte del cuerpo, así ancho como una hoja de oficio o una cosa de esa, sino que es más, tienen un ancho de más o menos 12 a 15 centímetros y un largo de 30 a 40 centímetros, ¿sí? En vez de ser un cuadrado, es más un rectángulo. ¿Y por qué ustedes suponen que es un rectángulo y no un cuadrado? Porque lo que él analiza es solamente la junta soldada. Él no analiza toda la chapa, entonces él no necesita ser tener mucha superficie de cobertura, sino lo que necesita es lo más largo posible. ¿Y por qué le hablo de 30, 40 centímetros? Y porque es lo que el equipo puede, fíjense nomás la máquina de rayos X a la persona, al ser humano, tiene más o menos, si nosotros miramos el largo de cobertura de más o menos 30, 40 centímetros, más de eso no te hace. Y bueno, esto es el mismo principio, el mismo origen tiene esto, ¿verdad? Entonces lo único de por qué no es tan ancho, sino que es más, este tiene más o menos, dije 12 a 15, creo que dije, ¿verdad? Centímetros. Y eso es lo que tiene, ¿verdad? Y esto está también protocolizado, ¿sí? Es un procedimiento de ensayo radiográfico no destructivo que utiliza rayos X o rayos gamma para detectar e indicar discontinuidades. Una imagen es proyectada sobre la película fotográfica, papel sensibilizado, explica ahí cómo se hace una pantalla fluorescente o un detector de radiación ultrasónico. La película fotográfica es normalmente usada para retener un registro permanente del ensayo. Detecta defectos internos, poros, escorias, falta de penetración, etc. Al encontrar defectos atraviesan más rayos. El mismo principio. Esto yo utilicé mucho hace 20 largos años, ¿verdad? Hoy está más, pero cuando yo estuve en la Argentina hace 8, 10 años más o menos, no hace 10 años, 8 años más o menos, todavía se utilizaba mucho el tema de rayos X, porque era una fábrica, ¿sí? Era una fábrica. Ahora, cuando yo terminé de hacer el último tiempo que estuve como gerente de ingeniería, que comenté que estuvimos haciendo la ampliación de tancaje en la planta de combustible, ya no utilizamos rayos X. Esa es otra causa, ¿verdad? O sea, los rayos X son muy dañinos al ser humano. Ustedes saben todas las precauciones que se toman cuando uno va a entrar a una sala de rayos X, ¿verdad? Solamente está la persona que va a ser afectada, no entra nadie más, te pregunto si está embarazada, si no estás embarazada. ¿Por qué? Porque los rayos son bastante agresivos o bastante invasivos, ¿verdad? Lo mismo se da en una planta. Imagínense una planta donde vos ya tenés actividad diaria,
donde tenés productos que pueden reaccionar de una manera desconocida probablemente. Entonces, pocas veces se utiliza ya rayos X en plantas o en obras que se están desarrollando de ampliación, por llamarlo de alguna manera, donde ya hay gente que no tiene nada que ver con la producción. Cuando la producción de la construcción, digo, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos estos ensayos de rayos X, cuando yo le estoy hablando hace 20 y tantos años atrás, esperábamos que toda la obra termine, o sea, perdón, que el día concluya y ahí nos quedábamos. O sea, terminaba, se decía, luego tal día vamos a hacer rayos X, ya te avisaban y vos te tenías que preparar. ¿Por qué? Porque más o menos ese día a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde ya empieza a venir el equipo de rayos X, ya con el fiscal se marcan los puntos donde él quiere que se hagan las tomas de muestras, se tienen que colocar muchas veces andamios, si es en altura, y el personal ya tiene que despejar la zona. Entonces, solamente cuando se aplica está el técnico más un ayudante que va moviendo el equipo, nadie más. ¿Por qué? Porque, como les digo, es altamente invasivo este proceso, por eso es que no se utiliza este tipo de ensayo ya hoy en obras, ¿sí? Más se utiliza en fábricas por una cuestión de costos en obras y de costos en fábrica. En cambio, el aparatito de ensayo de ultrasonido es, no sé, como tener un celular y va calculando ahí. Es mucho más lento porque el proceso es mucho más, si bien es más rápido, pero es más pequeño el espectro de cobertura, entonces por ese lado, pero si vos empezás con el inicio de obra, no tenés que estar esperando que termine el día para vos preparar tu equipo, como también antes ultrasonido era así. Yo recuerdo, nosotros llevamos una vez por justamente una cuestión de costo no seguimos utilizando. Llevamos también el equipo de partículas magnéticas que era, ese no probamos porque no era aplicable a lo que nosotros hacíamos. Pero varios tipos de ensayos. Sí usé la inspección visual, ensayo líquido penetrante, ensayo ultrasonido y rayos X. Partículas magnéticas solamente visto en el CIE. Ahora vamos a identificar unos símbolos de la soldadura por arco eléctrico. ¿Y por qué son importantes estos símbolos? Porque son símbolos que se utilizan en planos de montaje. O sea, es importante que ustedes, y mi experiencia es, les digo, yo cuando empecé me mostraban esto y era una mezcla de chino arameo con ruso vietnamita más o menos, era cuando yo miraba esto, no entendía nada. Nunca dimos esto en la facultad, ni siquiera sabía cómo era cuáles eran los símbolos, las referencias que se utilizaban, pero se aprende, ¿verdad? Uno va aprendiendo. Entonces, es nada más que para mostrarles que existen símbolos para que ustedes puedan identificar cuando van a leer un plano, ¿verdad? Que son serie de figuras y números dispuestos de una forma particular tal que suministra información sobre el tipo de trabajo a ser realizado en una soldadura o sobre una pieza. Entonces, fíjense, esto así se simboliza, ¿verdad? Y después tiene esto. Donde acá abajo dice, se pone la línea de referencia. Esta flecha indica cuál es la junta a soldar y cuál es la pieza que se bisela. Bisela, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, esta junta es así y esta junta, o voy a biselarla así. Entonces biselo así, esta es así, entonces me marca acá. Me marca. O puede ser al revés, ¿verdad? Y me marca por abajo, ¿sí? Acá en este cuadro, acá a este costado, ponemos los parámetros adicionales de información, como una junta de penetración total. Son terminologías que ya utilizamos ahí en el momento de la lectura del plano, ¿sí?
un poco más ampliado. Acá la ubicación de los símbolos, tenemos la dimensión, acá se pone, cuando yo veo esta letra T indica la dimensión, la abertura de raíz que voy a tener, ¿verdad? O sea, no sé, puede ser, esta tenga así y acá me diga, no sé, 3 milímetros, ¿sí? De separación. Entonces tengo 3 milímetros, esa es la abertura de raíz, el ángulo de chanfle, qué sé yo, que yo voy a tener acá, y este puede ser así, ¿verdad? Puede ser que sea así mi junta, entonces este ángulo que se forma acá, tengo que identificarlo, ¿sí? Esto era así en realidad. Perdón, así era el ángulo. Después tenemos el símbolo de acabamiento que tenemos. Después tenemos el método de acabado. Todo esto se pone acá abajo. La longitud del cordón de soldadura y el espacio entre centros que voy a tener. Observación dice, con respecto a la línea de referencia, cuando se simboliza por debajo de la línea, por debajo de esta línea, se indica que el procedimiento se realiza en el lugar indicado por la flecha. Cuando en cambio se simboliza por encima de la línea, quiere decir que el procedimiento se realiza al otro lado del sitio indicado por el símbolo indicado por la flecha. O sea, fíjense que yo les marqué acá. En realidad, esto, en todo caso, la línea de referencia tenía que estar acá. Entonces indicaba que tenía que ir hacia abajo, ¿sí? Entonces estaba hecho justamente para poder aclararles posteriormente. Después ya hablamos del símbolo suplementario, que es la soldadura de contorno, si hay que mecanizar, esmerilar, cortar con hierro, no especifica el tipo de acabado, si es cóncavo o convexo, ¿sí? Qué es lo que vamos a tener. Y básicamente es esto, gente. Esto es lo que tenemos para, para mostrar. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Si está todo, nos vemos, para no robarle más tiempo, 1 hora justo. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. ¿Está ok? Súper bien, Sí, profe. Dale, profe. gracias, profe. Gracias a ustedes, sí. Que pasen bien y cuídense, por favor. Hasta luego. Gracias, Arquímedes. Hasta luego, profe.